¿Qué significa cuando un cometa parece respirar? 3I Atlas, un viajero de otro sistema estelar, está exhalando 40 kilogramos de agua cada segundo en el vacío helado, demasiado distante del Sol para semejante comportamiento. Los astrónomos susurran: está actuando como si estuviera vivo. Pero la historia de este cometa no termina ahí. Níquel extraño sin hierro, cianuro en su cola y susurros de orígenes miles de millones de años más antiguos que nuestro propio sistema. Mientras tanto, lejos de este visitante interestelar, científicos ciudadanos tropiezan con los círculos de radio impares más grandes hasta ahora. Mercurio y Ceres se alinean con un timing curioso sobre los cielos de octubre, planteando preguntas sobre un posible vínculo con 3I Atlas, y el vuelo de octubre de Blue Origin genera más preguntas que respuestas. ¿Acaso sucedió realmente? Quédate conmigo hasta el final mientras confrontamos estas preguntas inquietantes en nuestro primer formato nuevo de múltiples historias para mantener a nuestros oyentes nocturnos al día con todas las noticias cósmicas que suceden sobre nuestros cielos. Si estos misterios te tienen enganchado como me tienen a mí, asegúrate de darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas ni una sola actualización. Mientras esto se desarrolla en tiempo real, deja un comentario con el lugar desde donde nos estás escuchando, qué hora es allí y si crees que estamos recibiendo toda la verdad sobre estos descubrimientos que cambian el mundo. Y si quieres ayudar a que esta comunidad crezca, comparte este video en X, Facebook, Reddit o incluso en tus chats grupales. Tú eres la razón por la que podemos seguir persiguiendo historias como esta, así que gracias por respaldarnos. Primera parte: la señal imposible. Imagina esto: estás flotando en el silencio frío del espacio, más de 3 veces más lejos del Sol que la Tierra. Aquí afuera, la luz solar es un susurro. El hielo permanece congelado. Los cometas entran en estado latente. Todo duerme. Y entonces, lo ves. Un cometa absolutamente sangrando agua hacia el vacío, vertiendo 40 kilogramos de la cosa en el espacio cada segundo. No un goteo, una inundación. Agua brotando de una roca congelada, donde el agua no tiene ningún motivo para fluir. Este es 3I Atlas, un cometa interestelar que llegó a nuestro sistema solar desde algún otro lugar, trayendo consigo reglas del patio trasero de otra estrella, y esas reglas no coinciden con las nuestras. La primera pista vino de Swift, un telescopio espacial diseñado para cazar estallidos de rayos gamma. Swift dirigió sus ojos ultravioleta hacia 3I Atlas a principios de 2025 y detectó algo imposible: un halo de moléculas de hidroxilo rodeando al cometa. El hidroxilo o OH es lo que obtienes cuando la luz solar destroza moléculas de agua. Es el eco del agua gritando mientras muere. Cuando ves OH, sabes que el agua estuvo justo ahí, y Swift vio mucho de él. Los números son asombrosos. A una distancia de 3.51 unidades astronómicas del Sol, 3I Atlas estaba liberando 1.35 por 10 a la 27 moléculas de agua cada segundo. Eso es 40 kilogramos por segundo, cada segundo. Para contexto, eso es como vaciar el peso de un auto pequeño de agua en el espacio cada minuto, a una distancia donde nuestros cometas apenas susurran. Nuestros cometas del sistema solar no hacen esto. No aquí afuera, tan lejos del Sol, están fríos, latentes, prácticamente muertos. El hielo de agua necesita calor para sublimarse, para pasar directamente de sólido a gas sin derretirse en el medio, y simplemente no hay suficiente energía solar tan lejos para impulsar ese tipo de actividad. Nuestros cometas esperan hasta estar mucho más cerca del Sol antes de despertar y comenzar a liberar gas y polvo al espacio. 3I Atlas no recibió ese memo. Quizás recuerdes a Oumuamua, el primer visitante interestelar confirmado. Esa cosa estaba seca como un hueso, sin agua, sin desgasificación, solo una roca rodante atravesando nuestro vecindario a toda velocidad. Silente. Luego vino 2I Borisov, el segundo cometa interestelar. Borisov fue activo, claro,
pero se comportó exactamente como nuestros cometas. Siguió el guión. Era predecible, era aburrido de la mejor manera posible. 3I Atlas no es ninguna de esas cosas. Está vivo de una manera que no debería ser posible. Está gritando agua hacia el espacio donde debería reinar el silencio. Y la pregunta que pesa sobre cada astrónomo que ha apuntado un telescopio hacia esta cosa es simple. ¿Cómo? ¿Qué mecanismo podría posiblemente impulsar esto? ¿Hay algún hielo exótico que no conocemos? ¿Algo que se sublima a temperaturas que pensábamos eran demasiado frías? El interior del cometa todavía está caliente desde su nacimiento hace miles de millones de años. ¿Está rotando de alguna manera extraña que concentra la luz solar en reservorios ocultos de materiales volátiles? ¿O hay química ocurriendo dentro de esa roca que simplemente nunca hemos encontrado antes? El agua es solo el comienzo. 3I Atlas también está filtrando otras cosas: cianuro, níquel, dióxido de carbono en concentraciones que no tienen sentido. Cada nueva observación añade otra capa al misterio. Cada línea espectral que aparece en los datos es otro signo de interrogación. Esto no es solo un cometa comportándose extrañamente. Este es un cometa que parece estar operando bajo un conjunto completamente diferente de reglas físicas. Reglas escritas en otro sistema estelar bajo diferentes condiciones con química diferente. Y ahora está aquí, en nuestro sistema solar, dándonos un asiento de primera fila a procesos que nunca hemos visto antes. Lo que mantiene despiertos a los astrónomos por la noche es esto. Si 3I Atlas está haciendo cosas que nuestros cometas no pueden hacer, ¿qué nos dice eso sobre de dónde vino? ¿Qué tipo de sistema estelar construye cometas como este? ¿Cuáles eran las condiciones en ese disco protoplanetario hace miles de millones de años? Y más provocativamente, ¿este cometa es simplemente raro? ¿O es un mensajero portando noticias sobre cuán diferente puede ser el universo? Cada telescopio que puede ver esta cosa ahora está apuntado hacia él. Espectroscopía, fotometría, polarimetría, cada herramienta que tenemos. Porque 3I Atlas no es solo una curiosidad, es una ventana, una grieta en nuestra comprensión, y a través de esa grieta podríamos vislumbrar algo extraordinario. Segunda parte, níquel sin hierro. Se supone que los cometas siguen ciertos patrones. Cuando se calientan lo suficiente, los metales comienzan a sublimarse de sus superficies. El hierro y el níquel aparecen juntos como viejos amigos que siempre viajan en parejas. Ves uno, ves el otro. Es una de esas constantes cósmicas en las que hemos llegado a confiar. Excepto que 3I Atlas no leyó el libro de texto. El Very Large Telescope en Chile apuntó su espectrógrafo hacia 3I Atlas y encontró algo que no tenía sentido. Las líneas de emisión de níquel estaban brillando intensamente en el espectro, fuertes, inconfundibles, imposibles de ignorar, y el hierro o estaba ausente o tan débil que apenas se registraba. Níquel sin hierro. Es como encontrar humo sin fuego, es como encontrar huellas sin pies. En nuestro sistema solar esto no sucede. Cuando un cometa se calienta lo suficiente como para liberar metales, el hierro y el níquel aparecen en proporciones predecibles porque están encerrados juntos en las mismas estructuras minerales. Se forman juntos en procesos similares, subliman a temperaturas similares, están químicamente unidos de maneras que los mantienen emparejados. Pero 3I Atlas aparentemente se formó en algún lugar que juega con reglas diferentes. Alrededor de 2.8 unidades astronómicas del Sol, los astrónomos midieron níquel vertiendo del cometa a razón de unos 5 gramos por segundo. 5 gramos no suena mucho hasta que te das cuenta de que está sucediendo continuamente, segundo tras segundo, sin que el hierro aparezca por ningún lado. Eso no es un fallo, eso es un patrón. Eso es el cometa diciéndonos algo fundamental sobre su composición. Se han propuesto varias explicaciones y ninguna de ellas es simple. La primera posibilidad es el fraccionamiento químico. Tal vez en el ambiente donde 3I Atlas se formó, el níquel se incorporó en compuestos volátiles que se vaporizan fácilmente, mientras que el hierro quedó atrapado en minerales refractarios que necesitan temperaturas
mucho más altas, para sublimarse. Imagina al níquel tomando un viaje con hielos volátiles mientras el hierro se quedaba atrás en granos rocosos. Eso podría crear este desacoplamiento que estamos viendo. Otra idea involucra compuestos organometálicos. En la Tierra tenemos moléculas como níquel carbonilo, donde átomos de níquel se unen a monóxido de carbón. Estos compuestos son volátiles, se evaporan a temperaturas relativamente bajas. Si 3I Atlas se formó en un ambiente rico en monóxido de carbono y otros orgánicos, tal vez el níquel quedó atrapado en este tipo de moléculas. Cuando la luz solar las golpea, se descomponen, liberando níquel atómico en la coma, mientras el hierro permanece encerrado en granos sólidos. Luego está la meteorización espacial. Los rayos cósmicos y la radiación ultravioleta bombardean objetos interestelares durante millones o miles de millones de años. Ese tipo de asalto sostenido puede alterar la química superficial de maneras extrañas. Tal vez el procesamiento por radiación crea capas superficiales ricas en níquel, mientras el hierro queda enterrado o químicamente alterado. Tal vez el níquel que estamos viendo es una piel, una corteza dañada por radiación que no refleja la verdadera composición a granel del cometa. O tal vez, y esta es la posibilidad más emocionante, 3I Atlas se formó en un sistema estelar con abundancias elementales genuinamente diferentes. Las estrellas, no todas, tienen la misma composición química. Estrellas más viejas, estrellas de diferentes partes de la galaxia, estrellas que se formaron a partir de nubes de gas enriquecidas por diferentes tipos de supernovas. Todas tienen recetas ligeramente diferentes. Tal vez 3I Atlas viene de un lugar donde el níquel era más abundante en relación con el hierro de lo que es en nuestro vecindario. Tal vez su estrella natal era químicamente extraña, y esa rareza ahora está escrita en cada molécula de este cometa. Pero tenemos que ser cuidadosos aquí. La espectroscopía es difícil. Detectar líneas de emisión débiles contra un fondo brillante es complicado. Hay umbrales de detectabilidad. Es posible que el hierro esté ahí justo debajo del límite de detección. Tal vez la emisión de hierro esté mezclada con otras características espectrales. Tal vez estamos mirando las longitudes de onda incorrectas. A medida que el cometa se acerca más al Sol y se calienta más, el hierro podría comenzar a aparecer. Eso sería tranquilizador de cierta manera. Significaría que el universo todavía tiene sentido. Pero, ¿y si no lo hace? ¿Y si 3I Atlas llega hasta el perihelio, el punto más cercano al Sol, y el hierro nunca aparece? ¿Y si la relación níquel-hierro permanece completamente invertida en comparación con todo lo que hemos visto? Eso sería revolucionario. Eso nos diría que los sistemas planetarios pueden producir cometas con química de metales tan diferente de la nuestra que nuestros modelos necesitan revisiones completas. Por eso los astrónomos están observando a 3I Atlas tan obsesivamente. Cada observación es una prueba. Cada espectro es una oportunidad para confirmar nuestra comprensión o destrozarla. Y ahora mismo, 3I Atlas está haciendo más destrozos que confirmaciones. Tercera, parte, un cometa que se enciende. Se supone que los cometas se iluminan gradualmente a medida que se acercan al Sol. La física es sencilla. Más luz solar, más calentamiento, más sublimación, más gas y polvo. La relación debería ser suave, predecible, casi aburrida. 3I Atlas aparentemente nunca recibió ese memo tampoco. Los observadores que vigilaban a 3I Atlas notaron algo extraño sobre su color. Al principio, el cometa se veía relativamente neutral, quizás ligeramente rojizo, típico de cuerpos helados distantes. Pero a medida que se movía más cerca del Sol, comenzó a volverse verde. No un cambio sutil, un verde vívido, inquietante, que se volvió inconfundible en las fotografías. Ese verde proviene de dos fuentes: moléculas de cianuro y níquel atómico. Ambos emiten fuertemente en la parte verde del espectro, y ambos comenzaron a aumentar dramáticamente a medida que el cometa se calentaba. El aumento de brillo no fue lineal, no fue suave, fue superlineal, lo que significa que las líneas de emisión
se intensificaban más rápido de lo que la geometría simple predeciría. Cuando reduces a la mitad la distancia al Sol, obtienes 4 veces la luz solar por metro cuadrado. Esa es la ley del inverso del cuadrado, física básica. Pero las emisiones de 3I Atlas estaban subiendo aún más rápido que eso. Algo estaba siendo desbloqueado. Algún nuevo proceso se estaba activando. Los astrónomos llaman a esto comportamiento de encendido. Imagina un umbral de temperatura. Por debajo de ese umbral, un hielo particular permanece sólido, encerrado, latente. Luego, el cometa cruza ese umbral y de repente, ese hielo comienza a sublimarse. La producción de gas salta. Nuevas líneas de emisión aparecen en el espectro. Es como activar un interruptor. Un momento el proceso está apagado, al siguiente momento está encendido. Y una vez que está encendido, puede descontrolarse si hay suficiente material para alimentarlo. 3I Atlas parece tener múltiples interruptores. El agua se encendió primero, allá afuera a 3.5 unidades astronómicas, lo cual ya es anómalo. Luego vino el cianuro y el níquel, brillando verde a medida que el cometa se calentaba más. Cada emisión sugiere un reservorio volátil diferente siendo aprovechado, un ambiente químico diferente alcanzando su umbral de activación. Un modelo que podría explicar esto involucra granos de hielo extendidos en la coma. En lugar de que toda la actividad suceda en la superficie nuclear, imagina pequeños granos de hielo siendo levantados del núcleo por gas que escapa. Estos granos flotan lejos del cometa, todavía fríos, todavía congelados. Pero a medida que derivan, están expuestos a más y más luz solar. Eventualmente, cada grano alcanza su propio umbral personal y comienza a sublimarse. Esto crea una fuente distribuida de gas, no solo desde el núcleo, sino desde una nube de granos helados rodeándolo. Eso podría explicar el aumento de brillo superlineal y la aparición repentina de nuevas líneas de emisión. Otra posibilidad es la fractura térmica. Los cometas son bolas de nieve sucias, mezclas de hielo y roca. Cuando una parte se calienta y se expande, mientras otra parte permanece fría y contraída, las tensiones se acumulan. Eventualmente, algo se agrieta. Cuando el hielo se agrieta, puede exponer material fresco que previamente estaba aislado. De repente, tienes nueva área superficial sublimándose, nuevos volátiles escapando. El cometa experimenta un estallido. 3I Atlas podría estar agrietándose a sí mismo a medida que se calienta, revelando capa tras capa de química congelada. Luego están los hielos exóticos. El hielo de agua sublima a una temperatura. El hielo de monóxido de carbono sublima a una temperatura mucho más baja. El dióxido de carbono está en algún lugar intermedio. Si 3I Atlas está en capas como una cebolla, con diferentes hielos a diferentes profundidades o en diferentes regiones, entonces a medida que se calienta, verías una secuencia de activaciones. Primero los supervolátiles, luego los volátiles normales, luego finalmente las cosas realmente obstinadas. Cada capa pelándose como capítulos en un libro. Esto no es completamente ajeno a nosotros. Hemos visto cometas en nuestro sistema solar hacer cosas extrañas. Algunos cometas tienen estallidos repentinos, iluminándose por factores de 10 o más de la noche a la mañana. Algunos cometas se dividen a medida que se acercan al Sol, el estrés térmico abrumando su integridad estructural. Algunos cometas permanecen latentes hasta muy cerca del perihelio y luego explotan en actividad, pero 3I Atlas está haciendo esto en un horario que no coincide con nuestra experiencia. Está vivo a distancias donde debería estar dormido. Se está encendiendo de maneras que se sienten casi deliberadas y la tensión está aumentando. A medida que 3I Atlas continúa su viaje hacia adentro, ¿se activarán más interruptores? ¿Veremos aparecer nuevas líneas de emisión? ¿Nuevas moléculas que no esperábamos? ¿La actividad se estabilizará o seguirá acelerando? Cada semana trae nuevos datos, nuevas sorpresas. Este no es un cometa estable y predecible. Este es un drama desarrollándose en tiempo real. Si estos misterios te tienen cautivado, dale me gusta y suscríbete para que podamos seguir explorando juntos estos enigmas del cosmos. Cuarta parte. ¿De dónde vino?
Cada objeto en el espacio lleva una historia escrita en su trayectoria. Hacia dónde va te dice de dónde ha estado, y la trayectoria de 3I Atlas está contando una historia que abarca miles de millones de años y miles de años luz. La órbita es hiperbólica. Ese es el término técnico para una curva abierta, un camino que no se repite. 3I Atlas vino del espacio interestelar, giró alrededor del Sol y se irá de nuevo para nunca regresar. La excentricidad es mayor que 1, lo que significa que este cometa está desvinculado, un agente libre, un vagabundo. Solo está de paso. Los astrónomos trazaron su camino hacia atrás usando imágenes de predescubrimiento. Predescubrimiento es cuando buscas en datos antiguos de encuestas por imágenes de un objeto antes de que nadie supiera que era interesante. Resulta que 3I Atlas había sido fotografiado múltiples veces por encuestas automatizadas. Algunas imágenes se remontaban a cuando el cometa estaba a 6.4 unidades astronómicas de distancia, todavía entrante, todavía frío y distante. Al unir estas observaciones, los astrónomos reconstruyeron su trayectoria con precisión creciente. Y esa trayectoria apunta hacia afuera, de regreso a la galaxia. Pero no a cualquier lugar. El modelado orbital combinado con datos del telescopio espacial Gaia, que ha mapeado las posiciones y movimientos de miles de millones de estrellas, permite a los astrónomos hacer conjeturas educadas sobre dónde 3I Atlas podría haberse originado. La respuesta es sorprendente. La galaxia tiene estructura. Las estrellas no están distribuidas aleatoriamente. La mayoría de las estrellas, incluido nuestro Sol, viven en el disco delgado, un plano relativamente plano de estrellas más jóvenes y ricas en metales, orbitando el centro galáctico. Pero también hay un disco grueso, una población de estrellas más antiguas que orbitan en caminos más inclinados, más excéntricos. Estas estrellas del disco grueso están infladas verticalmente, esparcidas más lejos por encima y por debajo del plano galáctico, y son químicamente diferentes. Son más viejas, formadas antes en la historia de la galaxia, cuando había menos elementos pesados alrededor. Tienen menor metalicidad. La trayectoria de 3I Atlas sugiere que podría haber venido del disco grueso. Si eso es cierto, si este cometa se formó en esa población antigua, entonces podría ser más viejo que nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar tiene 4.6 mil millones de años. Las estrellas del disco grueso pueden tener 7 mil millones de años o más. Eso significa que 3I Atlas podría estar portando hielo y roca de una época antes de que el Sol siquiera existiera. Piensa en lo que eso significa químicamente. La nube de gas que colapsó para formar una estrella del disco grueso hace 7 mil millones de años tenía menos elementos pesados que la nube que formó nuestro Sol. Las explosiones de supernova enriquecieron la galaxia con el tiempo, sembrándola con elementos más pesados que el helio. Las primeras generaciones de estrellas tenían casi puro hidrógeno y helio. Generaciones posteriores, como nuestro Sol, tienen un pequeño porcentaje de elementos pesados mezclados. Las estrellas en el disco grueso son intermedias. Tienen algunos elementos pesados, pero menos que nosotros. Si 3I Atlas se formó en ese ambiente, su composición reflejaría esa menor metalicidad. Habría menos hierro, menos magnesio, menos silicio, todos los elementos rocosos que construyen planetas, pero todavía habría muchos volátiles, carbono, nitrógeno, oxígeno encerrados en hielos y moléculas. Tal vez por eso estamos viendo una relación tan alta de dióxido de carbono a agua. Tal vez por eso las proporciones de metales se ven raras. Tal vez este cometa es un fósil químico de una época cuando la galaxia era más joven y la tabla periódica estaba más vacía. Por supuesto, no podemos estar seguros. Rastrear un objeto a través de miles de millones de años de movimiento galáctico es difícil. Perturbaciones gravitacionales de estrellas que pasan, interacciones con los brazos espirales galácticos, todo eso enturbia el rastro. Pero el hecho de que sea incluso plausible que 3I Atlas sea más viejo que nuestro sistema solar es extraordinario. Podríamos estar mirando una reliquia, un sobreviviente, una cápsula del tiempo de la galaxia antigua. Y si pudiéramos identificar
su cúmulo de nacimiento, el grupo de estrellas que se formaron juntas de la misma nube de gas, algún día podríamos identificar hermanos. Otros cometas, tal vez incluso planetas expulsados del mismo sistema, ahora esparcidos por la galaxia. 3I Atlas podría ser una carta en un mensaje escrito a través de miles de años luz, y apenas estamos comenzando a aprender cómo leerlo. Quinta parte. ¿Qué viaja con él? Los cometas no son solo hielo y roca, son cargueros que transportan el inventario molecular de su ambiente de nacimiento, y 3I Atlas está transportando una carga muy extraña. Ya hemos hablado del agua, 40 kilogramos por segundo, fluyendo hacia el espacio a distancias donde no debería estar fluyendo en absoluto. Esa agua, o más bien los fragmentos de hidroxilo dejados atrás cuando la luz solar la destroza, fue la primera pista de que este cometa era inusual. Pero el agua es solo el comienzo de la historia. El dióxido de carbono es el verdadero shock. Las observaciones sugieren que 3I Atlas tiene una relación extraordinariamente alta de dióxido de carbono a agua. En los cometas de nuestro sistema solar, el agua generalmente domina. Es el volátil principal, el impulsor primario de actividad. El dióxido de carbono está ahí, claro, pero como un actor secundario. 3I Atlas voltea ese guión. Algunas mediciones sugieren que el 95% de las emisiones volátiles son dióxido de carbono, con el agua como el componente minoritario. Eso está al revés, eso está invertido. Eso no es nada como lo que vemos en casa. ¿Por qué un cometa sería tan rico en dióxido de carbono? Una posibilidad es la temperatura de formación. El hielo de dióxido de carbono se condensa a temperaturas más altas que el hielo de agua. Si 3I Atlas se formó en una región más cálida de su disco protoplanetario, más cerca de su estrella padre, podría haber incorporado preferentemente dióxido de carbono mientras perdía algo de su agua. O tal vez el campo de radiación de la estrella padre era diferente, procesando hielos de maneras que nuestro Sol no hace. O tal vez los planetas gigantes en ese sistema, si había alguno, migraron de manera diferente, agitando el disco y mezclando materiales de formas inesperadas. Luego está el cianuro. El cianuro, o CN, es común en los cometas. Es la molécula que da a muchos cometas su color verde. Pero en 3I Atlas, el cianuro apareció después del agua, más tarde en la secuencia de calentamiento. En nuestros cometas, el cianuro y el agua tienden a aparecer aproximadamente al mismo tiempo porque tienen temperaturas de sublimación similares. La aparición retrasada del cianuro en 3I Atlas sugiere que podría estar secuestrado de manera diferente, tal vez atrapado en moléculas orgánicas que necesitan energía extra para descomponerse, tal vez congelado en capas debajo del hielo de agua. Y, por supuesto, está el níquel atómico brillando verde, separado de su socio habitual, el hierro. Ya hemos explorado ese misterio, pero vale la pena enfatizarlo nuevamente. Cada elemento, cada molécula que detectamos es una pista. Los volátiles nos hablan sobre temperatura y presión durante la formación. Los materiales refractarios nos hablan sobre secuencias de condensación y procesamiento térmico. La proporción de gas a polvo nos habla sobre la estructura del cometa y qué tan fácilmente se desintegra. Ahora, hablemos del elefante en la habitación, la hipótesis de la panspermia. La idea de que la vida, o al menos los bloques de construcción de la vida, pueden propagarse por el espacio en cometas y asteroides. 3I Atlas tiene agua, tiene orgánicos, tiene cianuro, que es un precursor clave en la química prebiótica. Si quisieras diseñar un cometa para sembrar un planeta con química interesante, incluirías exactamente estos ingredientes. Pero seamos muy claros, esto es especulación. No hay evidencia de que 3I Atlas esté portando vida. No hay evidencia de que ningún cometa haya portado vida jamás. La hipótesis de la panspermia es intrigante, plausible en principio, pero no probada, y hay serios problemas con ella. La radiación cósmica es brutal. Durante millones de años en el espacio interestelar, partículas de alta energía desgarran moléculas complejas. La luz ultravioleta de las estrellas hace lo mismo. El ADN, las proteínas
Incluso aminoácidos simples pueden ser destruidos. Para que la vida sobreviva un viaje interestelar, necesitaría estar enterrada profundamente dentro del cometa, protegida por metros de hielo y roca. Pero moléculas complejas podrían sobrevivir, no cosas vivas, sino fósiles químicos. Moléculas que fueron sintetizadas en el sistema padre del cometa, tal vez en la atmósfera de un planeta o en su superficie, y luego se incorporaron al cometa. Esas moléculas podrían sobrevivir el viaje si son lo suficientemente estables y están bien protegidas. Y si pudiéramos analizarlas, podrían decirnos cosas que no podemos aprender de ninguna otra manera. Podrían revelar química atmosférica de un mundo alienígena. Podrían mostrarnos vías metabólicas de una biosfera extinta. Podrían ser mensajes escritos en carbono y nitrógeno y oxígeno, esperando que alguien los decodifique. Por eso algunos científicos sueñan con interceptar uno de estos visitantes interestelares, no solo observándolo desde la Tierra, sino enviando una nave espacial para igualar su velocidad, aterrizar en él, perforar en él, recoger muestras y analizarlas. Los desafíos tecnológicos son inmensos. Los objetos interestelares se mueven rápido, decenas de kilómetros por segundo. Atrapar uno requeriría una nave espacial ya en posición o capaz de aceleración extraordinaria. Pero la recompensa científica sería incalculable, una muestra de otro sistema estelar, química de otra esquina de la galaxia. Respuestas a preguntas que apenas hemos aprendido a hacer. 3. E-Atlas ya está a miles de millones de kilómetros del sistema solar interior. No lo atrapamos esta vez, pero nos está mostrando lo que es posible. Nos está mostrando lo que hay ahí afuera y nos está haciendo hambrientos de más. Sexta parte. Científicos ciudadanos cazando fantasmas. A veces los descubrimientos más importantes suceden porque alguien estaba mirando los datos de la manera correcta. No con algoritmos, no con aprendizaje automático, sino con ojos humanos e intuición humana. Y a veces, esa persona no es un astrónomo profesional en absoluto. Déjame contarte sobre los círculos de radio impares, o RCIs. Si no has oído hablar de ellos, no estás solo. Solo fueron descubiertos en 2019, lo que en términos astronómicos los hace prácticamente nuevos. Los ORCs son vastas estructuras circulares visibles solo en longitudes de onda de radio. No puedes verlos en luz óptica, no puedes verlos en infrarrojo. Apunta un radiotelescopio al parche correcto del cielo y ahí están. Anillos perfectos de emisión de radio, a veces cientos de miles de años luz de diámetro, flotando en el espacio como anillos de humo cósmicos. Nadie sabe qué son. La teoría principal involucra vientos galácticos u ondas de choque de agujeros negros supermasivos, pero honestamente todavía lo estamos averiguando. Son genuinamente misteriosos y encontrarlos es difícil porque son tenues y se mezclan con el fondo de radio. Los algoritmos de detección automatizados tienden a perderlos porque están entrenados para encontrar fuentes puntuales u objetos compactos, no grandes anillos difusos. Entra Radio Galaxy Zoo. Este es un proyecto de ciencia ciudadana donde voluntarios inspeccionan visualmente mapas de radio continuo buscando cosas que no encajan. No están buscando nada específico, están buscando lo raro. Y en marzo de 2025, un voluntario marcó algo extraordinario. El objeto está catalogado como RAC 131.346.9 más 50.300. 20. Nombre pegadizo, pero lo que está mucho más interesante. Un par de anillos de radio que se intersectan, círculos gemelos superpuestos en el cielo, creando un patrón de 8. Es el ORC más distante y más poderoso descubierto hasta ahora, y fue encontrado no por un algoritmo, no por una encuesta profesional, sino por alguien ofreciendo su tiempo para mirar datos. El descubrimiento se hizo usando mapas de continuo de baja frecuencia de LOFAR, el Low Frequency Array, una red de radiotelescopios distribuida por Europa. LOFAR genera enormes cantidades de datos, demasiado para que los astrónomos profesionales examinen a mano. Pipelines automatizados procesan la mayoría, marcando objetos candidatos basándose en brillo, forma y otros parámetros. Pero esos pipelines tienen filtros, tienen umbrales, están diseñados para capturar lo esperado, no lo inesperado. Aquí es donde el reconocimiento de patrones humanos se vuelve invaluable.
Nuestros cerebros son increíbles para detectar cosas que no pertenecen, para ver estructura en el ruido, para marcar algo como interesante incluso cuando no podemos articular por qué. El voluntario que encontró RAG 131.346.9 no necesitaba conocer la física de los orcs. Solo necesitaban mirar la imagen y pensar, eso es raro. Y tenían razón, pero no es solo ese objeto. Radio Galaxy Zoo ha marcado múltiples anomalías. Otro voluntario encontró una galaxia de radio gigante con una estructura de anillo peculiar alrededor de ella. Otro encontró un anillo al final de un chorro, una característica que los modelos teóricos no predijeron. Estos son objetos que se habrían perdido en la inundación de datos si los humanos no hubieran estado mirando. Hay una lección aquí que se extiende más allá de la radioastronomía. Estamos entrando en una era de diluvio de datos. El observatorio Vera Rubin, cuando entre en línea, generará 15 terabytes de datos cada noche. 15 terabytes cada noche durante 10 años. Ningún equipo humano puede mirar todo eso. Ningún conjunto de algoritmos puede capturar cada anomalía. Necesitamos ambos. Necesitamos máquinas para manejar el procesamiento masivo y humanos para capturar los casos extremos raros que no encajan en ninguna plantilla existente. Ahora, conectemos esto de regreso con 3i Atlas. ¿Podría un científico ciudadano haber marcado sus anomalías temprano? ¿Podría alguien mirando datos espectrales haber notado la firma de níquel sin hierro antes de que los astrónomos profesionales lo hicieran? ¿Podría alguien monitoreando actividad cometaria haber dicho, espera, ¿por qué esta cosa está activa tan lejos del Sol? Tal vez no. Pero el punto es que anomalías como 3i Atlas se benefician de tener tantos ojos como sea posible en los datos. Los astrónomos profesionales tienen experiencia, tienen entrenamiento, tienen contexto, pero también tienen expectativas, tienen modelos que están tratando de confirmar, tienen tiempo limitado. Los aficionados y científicos ciudadanos vienen con ojos frescos. No están limitados por lo que se supone que debe suceder. Son libres de ver lo que realmente está sucediendo. Hay historias de astrónomos aficionados descubriendo supernovas, encontrando asteroides, rastreando estrellas variables. El astrónomo aficionado japonés Kaoru Ikeya descubrió múltiples cometas y una supernova. El aficionado británico Andrew Gray codescubrió un estallido estelar inusual. Estos no son casualidades, son ejemplos de lo que sucede cuando personas apasionadas, con telescopios o acceso a datos, deciden mirar cuidadosamente el universo. En el futuro, a medida que los telescopios nos inunden con petabytes de datos, los científicos ciudadanos podrían convertirse en los primeros respondedores a rarezas cósmicas. Podrían ser quienes marquen el próximo cometa interestelar, la próxima estructura de radio extraña, la próxima cosa que no tiene sentido. Y cuando lo hagan, los astrónomos profesionales harán seguimiento, investigarán, descifrarán. La física es una asociación, y como todas las buenas asociaciones, es más fuerte que cualquier componente solo. Comparte este viaje con alguien que necesita mirar al cielo esta noche. Séptima parte: ciencia ciudadana versus control profesional. Pero no pretendamos que todo esto es sol y colaboración. Hay tensión aquí, tensión real, porque abrir las puertas a la ciencia ciudadana significa lidiar con falsos positivos, con aficionados bien intencionados que marcan cosas que resultan ser artefactos o ruido, con teóricos de la conspiración que ven señales alienígenas en cada fallo de datos, y los astrónomos profesionales comprensiblemente se preocupan por esto. La Royal Astronomical Society y otros cuerpos profesionales han debatido esto extensamente. Por un lado, la ciencia ciudadana reduce el atraso, permite que los proyectos procesen más datos de lo que sería posible de otra manera, involucra al público y crea entusiasmo por la ciencia. Por otro lado, el control de calidad es esencial. Un descubrimiento no es un descubrimiento hasta que ha sido verificado, comprobado y revisado por pares, y eso toma tiempo y experiencia. Los falsos positivos son un problema real. Alguien marca un objeto como inusual. Los astrónomos pasan días o semanas haciendo seguimiento solo para determinar qué es
ruido instrumental o un rastro de satélite o un impacto de rayos cósmicos. Ese es tiempo que podría haberse gastado en descubrimientos genuinos. Y cuando los falsos positivos se acumulan, los astrónomos se vuelven escépticos de los informes ciudadanos. La relación señal-ruido cae, se instala la fatiga. Luego está el sesgo de confirmación. Cuando las personas buscan algo específico, tienden a encontrarlo incluso cuando no está ahí. Esto le sucede a los profesionales también, pero el entrenamiento y la revisión por pares proporcionan controles. Los aficionados podrían no tener esos controles, podrían ver un patrón en datos aleatorios y convencerse de que es real. Así es como obtienes afirmaciones de megaestructuras alienígenas alrededor de la estrella de Tabi o mensajes en residuos de tiempo de púlsares. La calibración y los márgenes de error son otro problema. Los astrónomos profesionales saben cómo evaluar la incertidumbre de las mediciones. Saben cuándo una señal es estadísticamente significativa y cuándo es ruido. Los aficionados podrían no saberlo. Podrían reportar una detección que en realidad es solo una fluctuación de una sigma, sin sentido en el gran esquema estadístico, y está el ancho de banda. Si un proyecto de ciencia ciudadana se vuelve demasiado popular, si demasiadas personas comienzan a marcar demasiadas cosas, los astrónomos profesionales encargados del seguimiento pueden verse abrumados. No pueden investigar todo, tienen que priorizar, y eso significa que algunos descubrimientos genuinos podrían perderse simplemente porque están enterrados en la pila. Pero aquí está la cosa. Estos problemas no son insuperables, son desafíos, no rompedores de tratos. Los protocolos de entrenamiento pueden ayudar. Si a los científicos ciudadanos se les enseña cómo evaluar la calidad de los datos, cómo reconocer artefactos, cómo estimar la incertidumbre, la tasa de falsos positivos cae. Los programas de mentoría, donde aficionados experimentados guían a los recién llegados, pueden mantener estándares. La validación escalonada, donde múltiples voluntarios independientes deben marcar el mismo objeto antes de que sea elevado para seguimiento profesional, puede filtrar detecciones espurias. Y las oportunidades son enormes. Buscar anomalías mediante crowdsourcing significa que puedes buscar en conjuntos de datos más grandes más exhaustivamente. La comprobación cruzada por muchos ojos independientes reduce la posibilidad de que una anomalía real se pierda porque una persona estaba teniendo un mal día. Perspectivas diversas significan que personas de diferentes orígenes podrían notar patrones que los especialistas pasan por alto. Volvamos a esto con 3i Atlas. ¿Podría un astrónomo ciudadano haber marcado su anomalía de níquel temprano? Los datos espectrales son públicos. Cualquiera con el software adecuado puede descargarlos y mirar, pero la espectroscopía es difícil. Requiere entender identificaciones de líneas, calibraciones de longitud de onda, evaluaciones de relación, señal, ruido. No es algo que puedas hacer casualmente, pero tal vez con entrenamiento, con orientación, con una comunidad de personas trabajando juntas, alguien podría haber notado la rareza antes de que llegara a los titulares. Lo mismo para la tasa de producción de agua. Las curvas de luz de cometas, mediciones de brillo con el tiempo, a menudo son contribuidas por astrónomos aficionados. Si esos aficionados hubieran estado mirando datos ultravioleta de Swift y si hubieran sido entrenados para reconocer patrones de actividad inusuales, podrían haber marcado el brillo superlineal de 3i Atlas. Podrían haber dicho, esto no se ve como un cometa normal, antes de que encuestas profesionales lo confirmaran. Los descubrimientos pasados, liderados por ciudadanos, prueban que esto funciona. El método de tránsito de exoplanetas, donde detectas planetas observando pequeñas caídas en el brillo de una estrella cuando el planeta pasa frente a ella, ha sido avanzado por científicos ciudadanos analizando datos de Kepler. Proyectos como Planet Hunters han descubierto múltiples exoplanetas confirmados. Cazadores de asteroides aficionados han encontrado objetos cercanos a la Tierra que encuestas profesionales perdieron. Cazadores de novas aficionados regularmente vencen a los profesionales en el descubrimiento de estallidos estelares porque están mirando cada noche con telescopios pequeños, mientras los telescopios profesionales están programados con meses de anticipación. La conclusión
No es que deberíamos reemplazar a los astrónomos profesionales con aficionados. Eso es absurdo. La conclusión es que necesitamos ambos. Necesitamos profesionales para la experiencia profunda, los marcos teóricos, la validación rigurosa. Y necesitamos científicos ciudadanos para la amplitud de cobertura, las perspectivas frescas, el puro número de ojos. No es una competencia, es una asociación. Y en la era del diluvio de datos, es una asociación necesaria. Octava parte. El efecto coincidencia. Octubre de 2025 trajo algo inusual. Excelentes condiciones de visualización, tanto para Mercurio como para Ceres. Mercurio, el planeta más interno, entró en una aparición vespertina favorable, brillante y alto sobre el horizonte después del atardecer. Ceres, el objeto más grande en el cinturón de asteroides, alcanzó la oposición, lo que significa que estaba directamente opuesto al Sol en el cielo, en su máximo brillo y más cerca de la Tierra. En las redes sociales, la gente comenzó a conectar puntos. Mercurio visible, Ceres visible y ahora este raro cometa interestelar 3I Atlas actuando vivo. Estaban relacionados. Estaba sucediendo alguna alineación cósmica. Estaban los campos gravitacionales del sistema solar de alguna manera desencadenando o amplificando la actividad del cometa. Seamos claros, no hay conexión. La órbita de Mercurio no tiene nada que ver con la desgasificación de un cometa interestelar. La posición de Ceres en relación con la Tierra no tiene influencia en la química que sucede a miles de millones de kilómetros de distancia. Estos son eventos independientes, coincidentemente visibles al mismo tiempo, nada más. Pero a la gente le encantan los patrones. Estamos programados para encontrarlos. Es un rasgo de supervivencia. Nuestros ancestros, que notaban que ciertas bayas causaban enfermedad y ciertas huellas de animales conducían a presas, eran más propensos a sobrevivir que aquellos que no notaban patrones. Así que nuestros cerebros son hipersensibles a los patrones, a veces hasta el punto de encontrarlos donde no existen. Esto es pareidolia a escala cósmica. Pareidolia es ver caras en nubes, oír voces en estática. Es detección de patrones descarriada. Y sucede con eventos celestiales todo el tiempo. Las culturas antiguas veían presagios en alineaciones planetarias. Cuando un cometa aparecía durante una batalla, significaba que los dioses estaban enojados. Cuando los planetas se reunían en una parte del cielo, señalaba el nacimiento o muerte de reyes. 1910 proporciona una analogía histórica perfecta. Ese es el año en que el cometa Halley regresó, girando a través del sistema solar interior en su órbita de 76 años. Y la gente estaba aterrorizada. Los astrónomos habían detectado cianógeno, un gas tóxico en la cola del cometa. Los periódicos publicaron titulares sensacionalistas. La cola venenosa del cometa pasará sobre la Tierra. La gente compró máscaras de gas. Algunos sellaron sus ventanas. Incluso hubo reportes de suicidios por personas convencidas de que el cometa los mataría. Por supuesto, no pasó nada. La cola del cometa es increíblemente difusa. Básicamente un vacío duro, según estándares terrestres. La cantidad de cianógeno que realmente llegó a la Tierra fue insignificante, indetectable. El cometa no representaba ninguna amenaza, pero la coincidencia de la aparición del cometa con otros eventos no relacionados, actividad solar, disturbios políticos, terremotos, alimentó el pánico. La gente conectaba puntos que no conectaban. Estamos viendo lo mismo ahora con 3I Atlas. El cometa es raro, genuinamente anómalo. Mercurio y Ceres casualmente son visibles al mismo tiempo, y de repente la gente está construyendo narrativas. Tal vez el cometa está siendo despertado por alguna resonancia del sistema solar. Tal vez su trayectoria está siendo sutilmente alterada por perturbaciones gravitacionales. Tal vez todo esto es parte de un patrón más grande que aún no entendemos. Los astrónomos han hecho los cálculos. La influencia gravitacional de Mercurio en un objeto en el sistema solar exterior es esencialmente cero. Mercurio es diminuto, solo ligeramente más grande que nuestra Luna, y está lejos. Ceres es aún más pequeño y aún menos influyente. La atracción gravitacional combinada de cada planeta en el sistema solar no podría alterar significativamente
el comportamiento de 3I Atlas a las distancias en las que lo estamos observando. El cometa está haciendo lo que está haciendo debido a procesos internos, radiación solar y su propia composición, no por donde Mercurio casualmente está en su órbita. Pero los hechos no siempre importan cuando las narrativas son convincentes. El cerebro humano anhela historias. Queremos que los eventos estén conectados porque los eventos desconectados se sienten aleatorios, caóticos, sin sentido. Si la actividad del cometa está vinculada a posiciones planetarias, entonces hay orden, hay predictibilidad, hay significado. Si no están relacionados, entonces vivimos en un universo donde cosas extrañas simplemente suceden a veces, y eso es psicológicamente incómodo. El sesgo de confirmación magnifica este efecto. Una vez que comienzas a buscar conexiones, las encuentras en todas partes. Mercurio también era visible durante un descubrimiento de cometa anterior. Ceres estaba cerca de la oposición cuando se detectó otro objeto inusual. No importa que Mercurio sea visible varias veces al año y que Ceres alcance la oposición anualmente. No importa que descubrimientos astronómicos inusuales sucedan constantemente. El cerebro filtra las no coincidencias y recuerda solo las que encajan en la narrativa. Las redes sociales amplifican esto exponencialmente. En los viejos tiempos, si tenías una teoría sobre alineaciones planetarias afectando cometas, podrías contarle a tus amigos, quienes probablemente te dirían que era una tontería y ese sería el final. Ahora publicas tu teoría en línea e instantáneamente encuentras una comunidad de personas que piensan de la misma manera. Compartes enlaces, imágenes, gráficos mostrando las alineaciones. Alguien añade una nueva pieza de evidencia. Alguien más lo comparte más lejos. Antes de que te des cuenta, tienes una narrativa alternativa completa compitiendo con la explicación científica. La lección aquí no es que las personas sean estúpidas o crédulas. La lección es que las coincidencias son poderosas y nuestros cerebros no están bien calibrados para descartarlas. Estadísticamente, con miles de eventos astronómicos sucediendo todo el tiempo, algunos coincidirán puramente por azar, y esas coincidencias se sentirán significativas incluso cuando no lo sean. Esto importa porque afecta cómo la gente interpreta anomalías, como 3I Atlas. Si estás preparado para ver conspiraciones cósmicas, para creer que las alineaciones importan, entonces el comportamiento raro del cometa se convierte en evidencia de algo más grande. Tal vez no es un cometa natural en absoluto, tal vez es artificial, tal vez está respondiendo a señales de los planetas, tal vez es parte de algún mecanismo cósmico grandioso que no entendemos. Y eso nos lleva a un capítulo aún más extraño en esta historia. La maquinaria de engaños, teorías de conspiración y cómo los humanos convierten misterios científicos en mitos culturales. Novena parte. Actualización de octubre de 2025. ¿Acaso sucedió? 8 de octubre 2025. Misión NS-36 de Blue Origin. 6 pasajeros, 11 minutos. Un volador misterioso cuyo nombre se mantuvo en secreto hasta que las ruedas tocaron tierra. La cápsula lanzó, cruzó la línea de Kármán, flotó en microgravedad, descendió bajo paracaídas y aterrizó en el desierto de Texas. Éxito. Otro vuelo impecable para el INSERT, programa de turismo espacial de la compañía, su 15ª misión tripulada. Rutina. Casi. Esa es la historia oficial. ABC News la cubrió. Medium publicó un artículo. Un puñado de periodistas espaciales tuitearon sobre ella. El pasajero misterioso fue revelado después del aterrizaje. Un individuo privado que había solicitado anonimato para el vuelo en sí, pero estaba feliz de ser nombrado después. Nada inusual ahí. La gente paga por privacidad todo el tiempo. Pero aquí está lo extraño. Aquí está lo que sigue molestando a cualquiera que sigue los vuelos espaciales de cerca. El silencio. La extraña, casi sofocante falta de cobertura. Sin videos virales, sin hashtags en tendencia, sin reacciones de celebridades o memes o desgloses de TikTok. Un vuelo espacial, una tripulación comercial cruzando el borde del espacio. Algo que hace solo unos años habría sido noticia de primera plana durante días. Apenas registró una marca.
Piensa en eso por un momento. 6 seres humanos dejaron el planeta, experimentaron ingravidez, vieron la curva de la Tierra contra el negro del espacio y regresaron a salvo. Eso es extraordinario. Eso debería ser extraordinario. Pero Internet se encogió de hombros. Las redes sociales siguieron adelante en horas. La historia se desvaneció como humo. ¿Por qué? ¿Por qué tan poca documentación? Blue Origin generalmente lanza metraje de cabina. Hermosas tomas de pasajeros flotando, riendo, presionando sus caras contra ventanas. ¿Dónde estaban esas imágenes? ¿Por qué no fueron salpicadas en cada sitio de noticias? ¿Por qué la revelación del pasajero misterioso no generó curiosidad? ¿Quiénes eran? ¿Por qué querían anonimato? Estas son preguntas naturales, el tipo que usualmente alimenta días de especulación e interés. En cambio, nada, silencio de radio. Es como si el vuelo sucediera en un vacío, no solo del espacio, sino de atención pública, y ese vacío, esa ausencia, comienza a sentirse como su propia clase de presencia. El silencio se vuelve más fuerte que cualquier anuncio podría ser. Comienzas a preguntarte, comienzas a hacer preguntas incómodas. ¿Este vuelo realmente sucedió como se describió? ¿Había 6 pasajeros o el manifiesto era diferente? ¿El pasajero misterioso era real o un dispositivo narrativo para explicar la falta de publicidad prevuelo? ¿La cápsula realmente lanzó el 8 de octubre o el metraje de un vuelo anterior fue reempaquetado con un nuevo sello de fecha? Estos son pensamientos paranoicos, pensamiento conspiratorio, el tipo de razonamiento que ve sombras en todas partes y no confía en nada. Pero a veces, la ausencia de evidencia se siente significativa. Cuando algo debería hacer ruido y no lo hace, tienes que preguntar ¿por qué? Contrastemos esto con abril de 2025. Solo 6 meses antes, Blue Origin lanzó otra misión New Shepard y esa explotó en la conciencia pública. No por un mal funcionamiento, por quién estaba a bordo. Katy Perry, Gayle King, la primera tripulación completamente femenina, pasajeros de alto perfil con millones de seguidores. El tipo de vuelo que está diseñado para generar titulares y lo hizo. Pero no los titulares que Blue Origin quería. Horas después de que terminara la transmisión en vivo, las redes sociales estallaron con teorías de conspiración. La gente afirmaba que el vuelo era falso. Analizaban cada fotograma del metraje, buscando inconsistencias. El comportamiento del cabello en gravedad cero se convirtió en un campo de batalla forense. ¿Flota correctamente? ¿Se mueve demasiado rígidamente? ¿Es eso cabello real? ¿O una peluca? ¿O generado por computadora? La escotilla de la cápsula se convirtió en otro punto focal. Alguien afirmó que se abrió de manera diferente que en vuelos anteriores. Publicaron comparaciones lado a lado, dibujaron flechas, circularon detalles supuestamente anómalos. ¿No estaba el pestillo en el otro lado la última vez? ¿No se balanceaba la puerta hacia afuera antes? ¿Por qué se ve diferente? Luego vino el material realmente salvaje. Afirmaciones de pantallas verdes, acusaciones de que los pasajeros fueron filmados en un estudio con ventanas falsas mostrando metraje pregrabado de la Tierra, acusaciones de que las manos se veían como manos de maniquí, demasiado suaves, demasiado plásticas, quejas sobre la ausencia de marcas de quemadura visibles en la cápsula después de la reentrada. Cada pequeño detalle se convirtió en evidencia de engaño. Los periodistas desacreditaron las afirmaciones metódicamente. El cabello se comporta extrañamente en microgravedad porque no hay gravedad tirando de él hacia abajo. Así que responde a corrientes de aire, electricidad estática, movimiento aleatorio. El mecanismo de la escotilla es idéntico a través de los vuelos. Los ángulos de cámara y la iluminación hacen que se vea diferente. Los reflejos en visores distorsionan la perspectiva. Las marcas de quemadura no siempre son visibles, dependiendo de la cobertura de polvo, del sitio de aterrizaje y la resolución de la cámara. Pero el desacreditamiento no detuvo las teorías, si acaso las alimentó. Las personas que querían creer que el vuelo era falso interpretaron el desacreditamiento como encubrimiento. Cavaron más profundo, encontraron más evidencia, construyeron modelos elaborados de cómo se perpetró el engaño.
La conspiración se volvió autosostenible. Ahora tenemos 2 vuelos, 2 misiones, mismo cohete, mismo perfil básico, 6 meses de distancia. Uno generó una tormenta de fuego de atención y duda. El otro apenas hizo un sonido. Y tienes que preguntar, ¿cuál es más sospechoso? 10ª parte. Misterios espaciales como espejos. El universo sigue lanzándonos bolas curvas, objetos que no encajan, señales que no tienen sentido, fenómenos que violan nuestros modelos cuidadosamente construidos. Y cada vez, sin falta, hacemos 2 cosas. Primero, nos apresuramos a entender la ciencia. Segundo, nos proyectamos en el misterio. Piensa en Oumuamua 1I 2017. Primer objeto interestelar confirmado, pasando por nuestro sistema solar, rodando, rojizo, alargado y acelerando. No mucho, pero mediblemente al dejar el sistema solar. Esa aceleración no encajaba con una trayectoria puramente gravitacional. Algo lo estaba empujando. Los científicos propusieron desgasificación. Aunque no se detectó gas, tal vez estaba liberando pequeñas cantidades de volátiles que creaban empuje como un cometa débil. O tal vez era un iceberg de hidrógeno, H2 congelado, que se sublimaría invisiblemente. O tal vez era un fragmento de un planeta destrozado, su forma y giro creando efectos de presión de radiación. Pero un subconjunto de personas, incluidos algunos científicos, propuso algo más. ¿Y si Oumuamua era artificial? Una vela de luz, una vela solar, una lámina delgada de material siendo empujada por la luz de las estrellas. Eso explicaría la aceleración. Y si era artificial, tal vez era una sonda de otra civilización. Tal vez estaba explorando. O tal vez era derelicto, un pedazo de basura espacial de una sociedad alienígena, muerta hace mucho tiempo. Lo mismo sucedió con la estrella de Tabi, Kik 8462852. Una estrella en el campo de Kepler, mostrando patrones de atenuación extraños, caídas profundas e irregulares en brillo, a veces cayendo un 20% o más. Ningún planeta podría hacer eso. Ningún planeta es lo suficientemente grande para bloquear tanta luz. Y las caídas no se repetían regularmente como lo haría el tránsito de un planeta. Los astrónomos propusieron nubes de polvo, enjambres de cometas, escombros de una colisión planetaria. Pero un artículo, medio en broma, sugirió una megaestructura alienígena, un enjambre de Dyson, millones de paneles solares o hábitats orbitando la estrella, recolectando su energía. Eso bloquearía luz irregularmente a medida que las estructuras se movieran. Encajaba con los datos más o menos, círculos de radio impares, ráfagas rápidas de radio, 3 y Atlas. Cada misterio se convierte en una pantalla sobre la cual proyectamos nuestras esperanzas y miedos. ¿Estamos solos? ¿Es el universo indiferente o intencional? ¿Hay otros ahí afuera? Y si los hay, ¿son como nosotros o incomprensiblemente alienígenas? La psicología aquí es poderosa. Pareidolia, ver patrones en aleatoriedad es parte de ello. Vemos caras en nubes, oímos voces en ruido blanco y vemos inteligencia en anomalías astronómicas. No es estupidez, es la forma en que nuestros cerebros trabajan. Somos motores de reconocimiento de patrones y estamos sesgados hacia falsos positivos. Mejor confundir una sombra con un depredador que confundir un depredador con una sombra. También hay anhelo existencial. Queremos contacto, queremos saber que no somos las únicas chispas de conciencia en un vasto universo frío. Cada anomalía es una oportunidad, una posibilidad, una puerta que podría abrirse hacia algo extraordinario. Y así, empujamos esas puertas y lo hacemos con fuerza. 3i Atlas es un espejo. En su coma verde brillante, vemos reflejada nuestra propia curiosidad, nuestro hambre de significado, nuestra esperanza de que el universo sea más extraño y más maravilloso de lo que imaginamos. Y tal vez lo es. Tal vez un día encontraremos algo genuinamente inexplicable, algo que nos fuerce a reescribir la física o aceptar que no estamos solos. Pero ese día no ha llegado aún. Por ahora tenemos un cometa raro, un cometa fascinante, pero probablemente aún solo un cometa.
Y eso es suficiente porque incluso los misterios naturales son extraordinarios. 1/10 parte, el archivo de sistemas alienígenas. Imagina la galaxia como una biblioteca, no una biblioteca de libros, sino de objetos, cometas, asteroides, planetas rebeldes expulsados durante la formación caótica de sistemas planetarios y lanzados al espacio interestelar. Cada objeto es un mensaje en una botella portando información sobre el sistema estelar donde se formó, y ocasionalmente una de esas botellas llega a nuestra orilla. Eso es lo que son los objetos interestelares, postales de sistemas alienígenas, no alienígenas en el sentido de inteligencia extraterrestre, sino alienígenas en el sentido de extranjeros, diferentes, formados bajo condiciones distintas a las de nuestro sistema solar. Cada uno que detectamos es un punto de datos, una muestra de uno, y con suficientes muestras comenzamos a entender la diversidad de químicas de sistemas planetarios. Los cometas de nuestro sistema solar son relativamente uniformes. Se formaron en el mismo disco protoplanetario del mismo gas y polvo, bien mezclado bajo el mismo campo de radiación estelar. Varían, claro. Algunos son más ricos en monóxido de carbono, algunos más ricos en agua, dependiendo de dónde en el disco se formaron y qué temperaturas experimentaron. Pero son familia, hermanos, primos a lo sumo. Los cometas interestelares son extraños. Se formaron en otro lugar bajo estrellas diferentes en discos con composiciones diferentes, temperaturas diferentes, entornos dinámicos diferentes, y hasta ahora, cada uno que hemos visto ha sido diferente. Oumuamua, seco, sin desgasificación, de forma extraña, acelerando misteriosamente. No se veía como nuestros cometas, no actuaba como nuestros cometas. Si era un cometa en absoluto, era un tipo que nunca habíamos encontrado. Dosy Borisov, rico en monóxido de carbono. Comportamiento de cometa bastante típico, pero con una relación gas-polvo, sugiriendo un ambiente de formación más frío que la mayoría de nuestros cometas. Se veía familiar, pero sutilmente fuera, como un dialecto de un idioma que hablas. 3 y Atlas, agua y dióxido de carbono, fluyendo a grandes distancias, níquel sin hierro, cianuro apareciendo tarde. Nada sobre su comportamiento encaja con nuestra experiencia. Está hablando un idioma que apenas reconocemos. 3 objetos, 3 químicas salvajemente diferentes. Si extrapolamos, si asumimos que estos 3 son representativos de la población más amplia, entonces la diversidad de composiciones cometarias en la galaxia es asombrosa. No todos los sistemas planetarios producen cometas como los nuestros. De hecho, tal vez la mayoría no lo hace. Piensa en lo que eso significa. En algunos sistemas, los cometas podrían estar dominados por hielo de nitrógeno, como la superficie de Plutón. En otros, el metano podría ser el volátil primario. En sistemas con estrellas más masivas, la línea de nieve, la distancia donde el hielo de agua puede condensarse, está más lejos. Así que los cometas podrían formarse en regiones más frías y portar mezclas volátiles diferentes. En sistemas con planetas gigantes migratorios, el disco se agita, mezclando materiales de diferentes zonas de temperatura, creando cometas con composiciones híbridas raras. ¿Podrían algunos cometas portar moléculas que nunca hemos visto? Moléculas que son termodinámicamente posibles, pero requieren vías de formación que no existen en nuestro sistema solar. Orgánicos exóticos, hielos extraños, compuestos que harían brillar los ojos de un químico. Probablemente. El universo es grande, el espacio de parámetros de masas estelares, composiciones de discos, campos de radiación y entornos dinámicos es enorme. La naturaleza explora ese espacio de parámetros exhaustivamente y algunos de los resultados tienen que ser extraños. Ahora, llevemos esto un paso más allá. Si la vida requiere ciertos bloques de construcción químicos, agua, orgánicos, fósforo, nitrógeno, azufre, entonces los cometas que carecen de esos ingredientes son estériles. No pueden sembrar vida, no pueden entregar química prebiótica a planetas. Tal vez muchos cometas interestelares son estériles. Tal vez Oumuamua era una roca sin vida rodando por el vacío. Pero si incluso una fracción de cometas porta la química correcta, esa fracción es importante, porque los cometas son vagabundos galácticos. Viajan entre estrellas, cruzan años luz,
Y si portan moléculas orgánicas, aminoácidos, tal vez incluso microbios latentes protegidos profundamente dentro, entonces los bloques de construcción de la vida pueden propagarse por la galaxia. Esta es la panspermia, la hipótesis de que la vida puede transferirse entre mundos en cometas o asteroides. Es controvertida, no está probada, pero no es imposible. Y 3i Atlas, con su agua, sus orgánicos, su cianuro, tiene los ingredientes. No vida probablemente, pero la química que podría llevar a la vida si se entrega a un planeta adecuado. Cada objeto interestelar que detectamos expande nuestra muestra. Ahora tenemos 3. En 10 años podríamos tener docenas, en 50 años cientos, y con cada uno mediremos composición, trayectoria, patrones de actividad, construiremos una comprensión estadística de lo que hay ahí afuera. Tal vez encontremos que los cometas ricos en agua son comunes, que la mayoría de los sistemas planetarios los producen. O tal vez encontremos que nuestro sistema solar es el raro, que los cometas ricos en agua son escasos y la mayoría de los sistemas producen cuerpos secos ricos en carbono. Cualquier respuesta es fascinante. Y tal vez, solo tal vez, encontraremos un cometa con biomarcadores claros, moléculas difíciles de explicar sin biología, fosfolípidos, orgánicos complejos con quiralidad, proporciones isotópicas que gritan metabolismo. Eso sería revolucionario. Eso nos diría que la vida surgió en otro lugar, que la bioquímica no es única de la Tierra. No hemos encontrado eso aún. 3i Atlas no está aportando vida hasta donde podemos decir, pero está aportando información. Y la información es la moneda de la ciencia. Cada visitante interestelar es un regalo, una muestra gratuita entregada a nuestra puerta. Todo lo que tenemos que hacer es mirar con suficiente atención. 12ª parte. El níquel es un mensajero. Volvamos a esa anomalía de níquel porque no es solo una curiosidad. Es una pista, una huella digital química. Y las huellas digitales te dicen dónde ha estado alguien. Las estrellas son fábricas. La fusión nuclear en sus núcleos toma hidrógeno y helio y construye elementos más pesados: carbono, nitrógeno, oxígeno, silicio, azufre, hierro. Y cuando las estrellas masivas explotan como supernovas, la explosión crea elementos aún más pesados, incluido el níquel. Estos elementos se dispersan en el espacio, se mezclan en nubes de gas y eventualmente se incorporan en nuevas estrellas y planetas. Pero no todas las estrellas tienen la misma receta. La abundancia de elementos pesados, lo que los astrónomos llaman metalicidad, varía. Las estrellas jóvenes formadas recientemente de gas enriquecido por generaciones de supernovas tienen alta metalicidad. Las estrellas viejas formadas cuando la galaxia era joven y habían ocurrido menos supernovas tienen baja metalicidad. El níquel y el hierro ambos se producen en supernovas, pero en cantidades ligeramente diferentes dependiendo del tipo de explosión. Las supernovas tipo 1A, donde una enana blanca acumula materia y explota, producen proporciones de níquel a hierro, diferentes que las supernovas de colapso de núcleo, donde una estrella masiva implosiona. Si 3i Atlas se formó en un sistema cuya nube de gas de nacimiento fue enriquecida por una mezcla inusual de tipos de supernova, su relación níquel a hierro podría estar sesgada. Ahora, creemos que 3i Atlas podría venir del disco grueso, una población estelar más antigua. Las estrellas del disco grueso tienen menor metalicidad general, pero las proporciones de diferentes elementos pesados pueden variar. Si el desacoplamiento de níquel que estamos viendo en 3i Atlas refleja la composición de su estrella padre, entonces ese cometa es un trazador. Nos está diciendo sobre la evolución química galáctica de maneras que no podemos acceder fácilmente de otra forma. Porque aquí está la cosa. Podemos analizar las atmósferas de estrellas espectroscópicamente. Podemos medir su hierro, su níquel, su todo. Pero las estrellas están lejos. Solo podemos estudiar una pequeña fracción de ellas en detalle. Y no podemos estudiar estrellas que ya no existen. Estrellas que vivieron y murieron hace miles de millones de años. Pero cometas de esos sistemas son cápsulas del tiempo. Preservan las condiciones químicas de su nacimiento. Si pudiéramos muestrear 3i Atlas directamente,
a analizar sus isótopos, sus elementos traza, sus estructuras minerales, estaríamos sosteniendo un pedazo de un sistema estelar que podría tener miles de millones de años y estar a miles de años luz de distancia. Estaríamos leyendo historia escrita en átomos. Ahora, entretengamos una idea especulativa, una idea marginal, pero una que se discute en ciertos círculos. ¿Podrían las anomalías de metales como el alto níquel ser firmas de material procesado? No procesado naturalmente como metamorfismo térmico, sino procesado tecnológicamente. Si una civilización avanzada estuviera minando asteroides, refinando metales, construyendo estructuras en el espacio, generarían desechos, escoria, residuos, gases de escape. Ese material tendría proporciones elementales inusuales porque los procesos industriales son selectivos. Extraes hierro para construcción tal vez y descartas el residuo rico en níquel, o usas níquel para alguna aplicación específica y desechas todo lo demás. Si un cometa se formó en un disco de escombros que contenía desechos industriales, podría incorporar esos metales anómalos. Y luego, millones o miles de millones de años después, ese cometa es expulsado, vaga por la galaxia y llega a nuestro sistema solar. Detectamos la anomalía de níquel y nos rascamos la cabeza. Para ser absolutamente claro, no hay evidencia de que 3i Atlas sea artificial o esté contaminado por tecnofirmas. Ninguna. La idea es especulativa hasta el punto de ciencia ficción. La mayoría de los científicos la descartan de plano, pero no es físicamente imposible. Y en ausencia de una explicación natural clara para el desacoplamiento níquel-hierro, incluso las ideas salvajes tienen una audiencia. La explicación más probable es química prosaica. Níquel en compuestos organometálicos, fraccionamiento durante condensación, algún proceso en el que no hemos pensado aún que opera bajo condiciones comunes en otros sistemas estelares, pero raras o ausentes en el nuestro. Pero aquí está lo que me emociona. Cada cometa porta una firma química, un código de barras escrito en elementos e isótopos. Si construimos una biblioteca de esas firmas, si catalogamos las composiciones de docenas o cientos de objetos interestelares, podemos comenzar a mapear la galaxia. Podríamos correlacionar firmas químicas con trayectoria. Un cometa, viniendo de la dirección del centro galáctico, podría tener abundancias diferentes que uno viniendo del halo exterior. Un cometa del disco grueso podría mostrar firmas relacionadas con la edad. Podríamos usar cometas como trazadores de estructura galáctica y evolución. Imagina un futuro donde los objetos interestelares son tan comunes, donde nuestra tecnología de detección es tan buena que los estamos catalogando por docenas cada año. Cada uno obtiene análisis espectroscópico. La trayectoria de cada uno se rastrea lo más atrás posible. La composición de cada uno se añade a la base de datos. Eventualmente, emergen patrones. Encontramos que cometas de una región de la galaxia son sistemáticamente ricos en carbono. Cometas de otra región son ricos en agua, y comenzamos a entender por qué. Tal vez las regiones ricas en carbono formaron más estrellas de baja masa que tienen químicas de discos planetarios diferentes. Tal vez las regiones ricas en agua tuvieron más actividad de supernova enriqueciendo el gas con oxígeno. 3i Atlas es el comienzo de esa biblioteca, una entrada, un punto de datos, pero es un comienzo. Y el níquel, el extraño níquel desacoplado, es un recordatorio de que cada punto de datos tiene una historia. Cada proporción de elementos es una pista. Y si somos pacientes, si somos cuidadosos, podemos leer esas historias y reconstruir la historia de la galaxia misma. 13ª parte. La población invisible. 3 objetos. Oumuamua, 2i Borisov, 3i Atlas, 3 visitantes interestelares confirmados en el lapso de 7 años. Eso no es mucho, pero es suficiente para hacer estadísticas. Suficiente para estimar cuántos más están ahí afuera, pasando sin ser detectados. Los astrónomos han hecho los cálculos basándose en tasas de detección, cobertura de encuestas y las propiedades observadas de estos 3 objetos. Estiman que en cualquier momento dado, probablemente hay varios objetos interestelares dentro de la órbita de Júpiter, pequeños,
oscuros, moviéndose rápido, invisibles para la mayoría de los telescopios. Hemos detectado 3 porque tuvimos suerte, porque pasaron cerca de la Tierra o eran lo suficientemente brillantes o en la parte correcta del cielo cuando el telescopio correcto estaba mirando. ¿Cuántos nos perdemos? ¿Cientos? ¿Miles? Por cada cometa interestelar que detectamos, docenas probablemente pasan desapercibidos. Algunos son demasiado tenues, algunos se mueven demasiado rápido para hacer seguimiento. Algunos aparecen en partes del cielo que no estamos monitoreando. La detección es difícil, pero se está volviendo más fácil. Nuevas encuestas están entrando en línea con sensibilidad y cobertura del cielo sin precedentes. El observatorio Vera Rubin, actualmente en construcción en Chile, escaneará todo el cielo visible cada pocas noches, fotografiando todo hasta magnitudes increíblemente tenues. Detectará asteroides, cometas, supernovas, cualquier cosa que se mueva o cambie y encontrará objetos interestelares. Las estimaciones sugieren que Rubin podría detectar un objeto interestelar por mes, tal vez más. Eso es 12 por año como mínimo. En una década tendríamos más de 100 visitantes interestelares confirmados. Esa es una muestra estadística. Eso es suficiente para comenzar a sacar conclusiones reales sobre composiciones, orígenes, poblaciones. El Square Kilometre Array, una red de radiotelescopios que se está construyendo en Australia y Sudáfrica, también contribuirá. Las observaciones de radio pueden detectar emisiones moleculares de cometas, incluso tenues. SKA podría detectar cometas interestelares que los telescopios ópticos pierden. Los telescopios espaciales ultravioleta e infrarrojo atraparán cometas que están activos pero oscurecidos en longitudes de onda ópticas. Cada nuevo instrumento expande nuestra capacidad de detección, nuestra habilidad para ver estos vagabundos débiles y rápidos. Pero detectar es una cosa, estudiar es otra. Los objetos interestelares se mueven rápido, decenas de kilómetros por segundo en relación con el Sol. Para el momento en que los detectamos, analizamos sus órbitas y planeamos observaciones de seguimiento, a menudo ya se están yendo. Oumuamua estaba en camino de salida cuando lo descubrimos. Obtuvimos una buena mirada y luego se desvaneció en la distancia, demasiado tenue para observar. 2 y Borisov lo atrapamos entrante, lo que nos dio meses para estudiarlo. Los telescopios de todo el mundo lo apuntaron. Obtuvimos espectros, curvas de luz, observaciones detalladas. Ese es el escenario ideal. 3 y Atlas también lo atrapamos relativamente temprano. Estamos obteniendo buenos datos, pero pronto alcanzará el perihelio, girará alrededor del Sol y se dirigirá de regreso a la oscuridad. Y luego se ha ido para siempre a menos que lo interceptemos. Hay propuestas para misiones de intercepción de objetos interestelares, naves espaciales diseñadas para lanzar rápidamente, acelerar fuerte, hacer una cita con un visitante interestelar mientras todavía está en el sistema solar interior. Los desafíos técnicos son enormes. Necesitarías una nave espacial en espera, lista para lanzar con corto aviso. Necesitarías propulsión potente para igualar la velocidad del objeto. Y necesitarías instrumentos capaces de analizar composición, estructura, tal vez incluso recolectar muestras. Pero la recompensa sería extraordinaria. Imagina aterrizar en un cometa interestelar, perforar en su superficie, recolectar hielo y roca de otro sistema estelar, traerlo de regreso a la Tierra para análisis en laboratorios. La ciencia que podríamos hacer con ese material es casi inimaginable. Podríamos determinar proporciones isotópicas precisas que te dicen sobre procesos nucleares en la estrella padre. Podríamos analizar moléculas orgánicas complejas de maneras que no puedes hacer remotamente. Podríamos buscar aminoácidos, química prebiótica, tal vez incluso microbios fosilizados si tenemos increíblemente suerte. Incluso si no encontramos vida, aprenderíamos sobre la química de sistemas planetarios alienígenas en detalle exquisito. Cada molécula, cada mineral, cada isótopo sería una pista. Algunos científicos ya están planeando tales misiones. Existen conceptos, se están proponiendo presupuestos. No es ciencia ficción, es ingeniería. Ingeniería dura, pero factible.
En 50 años, tal vez 100, podríamos haber catalogado cientos de objetos interestelares. Podríamos haber interceptado una docena. Podríamos haber devuelto muestras de media docena. Y con esos datos, tendríamos una comprensión integral de poblaciones de cometas galácticos, diversidad de sistemas planetarios, tal vez incluso la prevalencia de bloques de construcción de vida en la galaxia. 3I Atlas es una vista previa, un vistazo de lo que es posible. Nos está mostrando que los cometas interestelares no son solo curiosidades raras, son comunes, están en todas partes y están portando información que desesperadamente queremos. La población invisible está ahí afuera, rodando por la oscuridad, esperando que los encontremos. Y lo haremos. Uno por uno, los catalogaremos, estudiaremos y reconstruiremos el rompecabezas de cómo se forman los sistemas planetarios, cómo varía la química a través de la galaxia y tal vez, solo tal vez, cuán común es realmente la vida. Dale me gusta, suscríbete y comparte este viaje con quien necesite mirar al cielo esta noche. 14ª parte. Cuando las anomalías se acumulan, hagamos zoom out, miremos el panorama general, porque 3I Atlas no es la única cosa rara que está sucediendo en astronomía ahora mismo, ni de cerca. Círculos de radio impares, anillos misteriosos de emisión de radio, origen desconocido, ráfagas rápidas de radio, pulsos de energía de radio de duración de milisegundos, de galaxias distantes, mecanismo debatido, estrella de Tabi, patrones de atenuación extraños no completamente explicados, Oumuamua, objeto interestelar con aceleración anómala. 3I Atlas, cometa con producción de agua imposible y anomalías de metales. Y esos son solo los casos de alto perfil. Hay docenas, tal vez cientos de anomalías menos conocidas, eventos transitorios que no encajan en categorías conocidas, características espectrales que no deberían existir, objetos moviéndose de maneras que desafían explicación fácil. La astronomía está inundándose de cosas que no tienen sentido. Y eso es nuevo. Durante la mayor parte del siglo XX, la astronomía estaba hambrienta de datos. Apuntabas un telescopio a algo, tomabas una fotografía o un espectro y pasabas meses analizándolo. Los descubrimientos eran raros, las anomalías eran aún más raras. Cuando algo raro aparecía, obtenía escrutinio intenso porque no había mucho más compitiendo por atención. Ahora nos estamos ahogando en datos. Encuestas automatizadas generan terabytes cada noche. Encuestas del cielo catalogan miles de millones de objetos. Detectores de ondas gravitacionales registran fusiones. Los radiotelescopios escanean el cielo continuamente. Estamos detectando más cosas de las que posiblemente podemos hacer seguimiento. Y con alto volumen vienen altas tasas de anomalías. Si miras 1.000 millones de objetos, incluso si solo uno en 1.000.000 es raro, eso es 1.000 anomalías. La mayoría resultarán ser artefactos instrumentales, fallas de datos, clasificaciones erróneas. Pero algunos serán reales y ordenarlos toma tiempo. Estamos en una era donde las anomalías superan la teoría. Estamos encontrando cosas más rápido de lo que podemos explicarlas. Y eso es tanto emocionante como peligroso. Emocionante porque nuevos fenómenos impulsan nueva física. El descubrimiento de púlsares, de ráfagas de rayos gamma, de ondas gravitacionales, todo comenzó con observaciones inexplicadas. Las anomalías son donde suceden los avances, pero peligroso porque los ciclos de exageración pueden descontrolarse. Cada anomalía se exagera como potencialmente revolucionaria. Megaestructura alienígena, firmas de motor warp, agujeros de gusano, interacciones de materia oscura. Los medios lo aman, el público lo ama. Y luego, 9 de cada 10 veces, la anomalía se explica por algo prosaico. Nubes de polvo, ruido instrumental, objetos conocidos mal identificados. El peligro es erosión de credibilidad. La gente escucha potencialmente alienígena una docena de veces y en realidad solo polvo una docena de veces y dejan de confiar en los científicos. Comienzan a pensar que la ciencia es solo especulación salvaje. O peor, se duplican en la explicación alienígena, decidiendo que los científicos están encubriendo algo.
La estrella de Tabi es la historia de advertencia. Cuando la hipótesis de megaestructura alienígena llegó a los titulares, el público se enganchó. Las redes sociales explotaron, los artículos de noticias corrieron con ella, y cuando las observaciones de seguimiento mostraron atenuación, dependiente de longitud de onda indicando polvo, no estructuras sólidas, hubo reacción. Algunas personas aceptaron la explicación, otras insistieron en que los científicos estaban equivocados o mintiendo. Pero aquí está la cosa, la estrella de Tabi sigue siendo interesante. La explicación del polvo no explica completamente todas las observaciones. El monitoreo a largo plazo muestra variabilidad compleja. Es una estrella rara, posiblemente rodeada por un disco de escombros de una colisión planetaria, posiblemente haciendo algo que no entendemos completamente aún. Sigue siendo ciencia, sigue siendo valiosa, solo que no son alienígenas. La lección es que las anomalías son oportunidades. Empujan a refinar modelos, a considerar nuevos mecanismos, a desafiar suposiciones. Incluso cuando no revolucionan la física, la avanzan. La aceleración de Oumuamua, incluso si es solo desgasificación, forzó a los científicos de cometas a pensar más duro sobre sublimación a bajas temperaturas, sobre hielos exóticos, sobre propiedades superficiales. Eso es progreso. 3I Atlas es otra oportunidad. Su producción de agua desafía nuestra comprensión de distancias de activación volátil. Su anomalía de níquel nos fuerza a pensar sobre química de metales en cometas, algo que hemos ignorado en gran medida porque nuestros cometas no muestran emisiones de metales fuertes. Su dominancia de dióxido de carbono abre preguntas sobre condiciones de discos protoplanetarios en otros sistemas. Cuando acumulas suficientes anomalías, pueden emerger patrones. Tal vez los círculos de radio impares y las ráfagas rápidas de radio están relacionados, ambos involucrando flujos energéticos de centros galácticos. Tal vez objetos interestelares como Oumuamua y 3I Atlas representan poblaciones distintas con diferentes mecanismos de formación. Tal vez el zoo transitorio de fenómenos astronómicos nos está diciendo algo fundamental sobre cuán energético es realmente el universo. O tal vez no. Tal vez todos no están relacionados, peculiaridades individuales que casualmente ocurren en las mismas pocas décadas, porque finalmente tenemos la tecnología para detectarlos. Cualquier respuesta es informativa. La clave es mantener escepticismo y asombro simultáneamente. Puedes estar emocionado sobre una anomalía sin afirmar que reescribe la física. Puedes investigar posibilidades raras sin casarte con ellas. Puedes cambiar de opinión cuando llegan nuevas evidencias. Aquí es donde importa la buena comunicación científica. Al informar sobre 3I Atlas, periodistas y científicos responsables deberían decir: este cometa se está comportando inusualmente. Estamos investigando varias explicaciones posibles. Esto es lo que sabemos hasta ahora. No cometa alienígena. Viola leyes de física. No científicos desconcertados por objeto imposible. Sino matiz no genera clics. El lenguaje cuidadoso no se vuelve viral. Y así, la máquina de exageración continúa, convirtiendo cada anomalía en una revolución potencial, preparando decepción cuando llega la explicación mundana. La solución no es dejar de informar sobre anomalías. La solución es ser honesto sobre la incertidumbre, presentar múltiples hipótesis, actualizar cuando la evidencia cambia. Tratar al público como adultos que pueden manejar la ambigüedad porque pueden. La mayoría de la gente entiende que la ciencia es un proceso, que las respuestas evolucionan, que, aún no sabemos, es una respuesta perfectamente aceptable. 3I Atlas es una anomalía en una pila. Es importante. Es fascinante, pero no es prueba de nada aún. Es un punto de datos, un misterio, una oportunidad para aprender. Y ya sea que termine siendo un cometa natural raro o algo que nunca hemos visto antes, el proceso de estudiarlo, de probar hipótesis, de descartar explicaciones, es valioso. Ese proceso es ciencia, y la ciencia, cuando se hace honestamente, es uno de los mayores logros de la humanidad, incluso especialmente cuando, está lidiando con cosas que aún no entiende. 15ª parte. Reflexiones finales. Vivo, pero natural. Así que aquí estamos,
Miles de palabras en el misterio de 3I Atlas, un cometa interestelar vertiendo agua en el espacio donde el agua no debería fluir, brillando verde con níquel y cianuro, encendiéndose y apagándose como algo deliberado, portando química de otro sistema estelar, posiblemente otra época de la historia de la galaxia. ¿Está vivo? En el sentido poético, tal vez. Es dinámico, cambiante, respondiendo a su ambiente. Está activo cuando debería estar latente. Se comporta de maneras que se sienten intencionales, aunque sabemos que están impulsadas por física y química, no por intención. Pero, ¿vivo en el sentido literal? Casi con certeza no. No hay evidencia de biología aquí. No hay procesos metabólicos, no hay reproducción, no hay almacenamiento y transferencia de información. Ninguna de las características distintivas de la vida como la entendemos. 3I Atlas es una roca cubierta de hielo, calentada por la luz solar, liberando gas y polvo según leyes físicas. Sin embargo, esas leyes físicas están produciendo algo que nunca antes habíamos visto. Sublimación de agua a distancias sin precedentes, níquel sin hierro, dominancia de dióxido de carbono, comportamiento de encendido que sugiere estructura interna compleja o composiciones de hielo exóticas. Cada observación añade otra capa al rompecabezas. Entonces, ¿qué es? La explicación más probable es que 3I Atlas es un cometa natural formado bajo condiciones muy diferentes de las de nuestro sistema solar. Tal vez se formó más lejos de su estrella, en una región más fría, donde el hielo de dióxido de carbono es más abundante que el hielo de agua. Tal vez su estrella padre tenía una composición inusual que llevó a proporciones de metales raras. Tal vez la meteorización espacial, durante miles de millones de años, en el espacio interestelar, alteró su química superficial. La hipótesis organometálica es intrigante. Si el níquel se incorporó en compuestos volátiles como níquel carbonilo, eso podría explicar las emisiones desacopladas. Requeriría condiciones químicas específicas durante la formación, pero nada imposible, solo inusual. El origen del disco grueso es convincente. Si 3I Atlas tiene 7.000 millones de años, si porta firmas isotópicas de una era anterior de química galáctica, eso explicaría algunas de las rarezas. Hielo antiguo, química antigua, minerales antiguos, todo preservado en la congelación profunda del espacio interestelar y ahora siendo revelado a medida que el cometa se calienta. ¿Podría ser artificial? ¿Podría ser una sonda, una nave espacial derelicta, algún artefacto tecnológico? La evidencia no lo apoya. Nada sobre 3I Atlas requiere una explicación tecnológica. Todo lo que estamos viendo puede explicarse, o al menos potencialmente explicarse, por procesos naturales. Invocar alienígenas es innecesario, pero entretengamos el pensamiento por un momento. Si quisieras diseñar algo que sobreviviera un viaje interestelar y aún fuera detectable miles de millones de años después, ¿cómo lo harías? Probablemente usarías un objeto similar a un cometa como caparazón, protegiendo tu carga útil con hielo y roca. Podrías incluir firmas químicas inusuales, marcadores que se destacarían para cualquiera analizando el espectro. Dejarías que la sublimación natural revelara esos marcadores a medida que el objeto se acerca a una estrella. Esto es pura especulación. No hay evidencia para ello, pero vale la pena notar que si alguna vez encontramos un objeto interestelar artificial, podría no parecer artificial a primera vista. Podría parecer un cometa raro, seguro, pero explicable como natural hasta que profundices más. 3I Atlas no es eso, probablemente casi con certeza, pero el hecho de que incluso estemos haciendo la pregunta te dice algo. Te dice que este cometa es lo suficientemente extraño como para estirar nuestras imaginaciones, para hacernos preguntarnos, para forzarnos a considerar posibilidades que normalmente descartaríamos. Y tal vez ese es el valor real aquí. No si 3I Atlas es natural o artificial. No si su química es meramente inusual o genuinamente revolucionaria, sino que nos hace pensar. Nos hace cuestionar nuestras suposiciones. Nos recuerda que el universo es más grande y más extraño que nuestro pequeño rincón de él. Que la naturaleza ha tenido miles de millones de años
y billones de sistemas estelares para explorar el espacio químico, y que apenas hemos comenzado a examinar lo que es posible. Cada visitante interestelar es un desafío. Desafía nuestros modelos, nuestras teorías, nuestro sentido de lo que es normal, y los desafíos son cómo crecemos. Oumuamua desafió nuestra comprensión de la actividad cometaria. 2I Borisov desafió nuestras suposiciones sobre abundancias de monóxido de carbono. 3I Atlas está desafiando todo: presupuestos volátiles, química de metales, distancias de actividad, diversidad composicional. Los próximos pasos son claros: observar a 3I Atlas mientras se acerca al perihelio. Medir todo: espectros, curvas de luz, tasas de producción de gas, proporciones de polvo a gas, buscar nuevas líneas de emisión, observar para ver si finalmente aparece el hierro o si la anomalía de níquel persiste, comparar observaciones con modelos, refinar esos modelos, generar predicciones, probarlas y prepararse para el próximo visitante interestelar, porque habrá otro y otro. La galaxia está llena de estos vagabundos y nuestra tecnología de detección está mejorando cada año. Cada uno será un nuevo rompecabezas, un nuevo conjunto de pistas, una nueva ventana a cómo se forman y evolucionan los sistemas planetarios a través de la diversidad de entornos estelares. Tal vez un día interceptaremos uno, aterrizaremos en él, perforaremos en él, traeremos de vuelta muestras, analizaremos sus isótopos en laboratorios terrestres, estudiaremos sus minerales bajo microscopios electrónicos, buscaremos en su inventario orgánico moléculas prebióticas y aprenderemos cosas que ni siquiera podemos imaginar ahora mismo. Hasta entonces, observamos, medimos, nos preguntamos, porque eso es lo que los humanos hacen. Miramos al universo y hacemos preguntas. ¿Por qué ese cometa está activo tan lejos del Sol? ¿De dónde vino? ¿Qué puede enseñarnos? Las preguntas mismas son valiosas incluso antes de tener respuestas, porque las preguntas son cómo comienza la exploración. 3I Atlas vino de algún lugar allá afuera a través de años luz y miles de millones de años, portando un mensaje escrito en agua y níquel y cianuro. No pedimos este mensaje. Aún no sabemos qué dice, pero estamos escuchando, estamos observando, estamos aprendiendo. Y en ese acto de aprender, en esa insistencia obstinada en entender, encontramos algo que podría ser lo más cercano a estar vivo en toda esta historia. No el cometa, nosotros. Curiosos, preguntándonos, extendiendo la mano para tocar algo que vino de un lugar imposiblemente lejano, tratando de leer una carta de otro mundo. El universo sigue enviando estas cartas, postales cósmicas, mensajes en botellas, visitantes de la oscuridad. Y cada vez que uno llega, se nos recuerda que vivimos en un cosmos vasto, antiguo, incomprensiblemente rico. Un cosmos que siempre superará nuestra comprensión, que siempre nos sorprenderá, que siempre ofrecerá nuevos misterios. 3I Atlas es un misterio, un cometa en un cielo infinito, pero es nuestro misterio ahora. Y ya sea que sea solo un trozo de hielo antiguo o algo más, ya sea que sus secretos cedan fácilmente o resistan durante décadas, seguiremos mirando, seguiremos preguntando, seguiremos escuchando lo que el universo está tratando de decirnos, porque eso es lo que significa ser humano. Ver algo extraño en el cielo nocturno y negarse a apartar la mirada. Exigir respuestas incluso cuando el universo permanece en silencio. Encontrar asombro en una pulverización de moléculas de agua, 40 kilogramos por segundo a la vez, en el brillo verde del níquel que no debería estar ahí, en la trayectoria que apunta de regreso hacia estrellas que nunca alcanzaremos. Somos pequeños, el universo es vasto, pero entre nosotros y esa vastedad, entre nuestros telescopios y esos cometas distantes, entre nuestras preguntas y cualquier respuesta que podamos encontrar, hay una conversación sucediendo, una conversación lenta que abarca siglos y años luz, escrita en fotones y líneas espectrales y mecánica orbital. 3I Atlas habló. Lo escuchamos y todavía estamos escuchando lo que podría decir a continuación. Si este viaje por el cosmos te ha dejado pensando,
Si te ha hecho mirar al cielo de manera diferente, dale me gusta, suscríbete y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que somos parte de algo mucho más grande. Somos exploradores en un universo infinito y cada cometa que pasa, cada estrella que observamos, cada pregunta que hacemos nos acerca un poco más a entender nuestro lugar en esta inmensidad cósmica. La exploración no termina aquí. Cada noche, sobre nuestras cabezas, el universo está susurrando sus secretos. ¿Estás escuchando? Porque ahí afuera, en la oscuridad entre las estrellas, hay más visitantes esperando ser descubiertos, más mensajes esperando ser leídos, más misterios esperando desafiar todo lo que creemos saber. Y cuando lleguen, cuando el próximo 3i Atlas cruce nuestro camino, estaremos listos, con telescopios apuntando hacia arriba, con mentes abiertas a lo imposible, con corazones llenos de esa curiosidad ancestral que nos hace humanos. Porque al final, no se trata solo del cometa, se trata de nosotros, de nuestra capacidad de asombro, de nuestra sed insaciable de conocimiento, de nuestra negativa a aceptar que hay cosas que nunca podremos saber. 3i Atlas es un recordatorio de que el universo es más extraño, más hermoso, más misterioso de lo que jamás podríamos imaginar. Y nosotros, pequeños habitantes de un planeta insignificante, orbitando una estrella promedio en una galaxia común, tenemos el privilegio y la responsabilidad de tratar de entenderlo. Así que sigamos mirando hacia arriba, sigamos haciendo preguntas, sigamos persiguiendo estos mensajes cósmicos donde quiera que nos lleven. Porque en algún lugar, entre las ecuaciones y los espectros, entre los datos y las teorías, entre la ciencia y el asombro, encontraremos algo precioso. Encontraremos que no estamos solos en nuestra curiosidad, que el universo mismo, con cada cometa que nos envía, con cada anomalía que nos presenta, nos está invitando a una conversación. Una conversación que apenas está comenzando y que continuará mucho después de que nosotros nos hayamos ido, llevada adelante por las siguientes generaciones de exploradores, soñadores y buscadores de verdad. Gracias por acompañarme en este viaje a través del misterio de 3i Atlas. Gracias por tu curiosidad, por tu tiempo, por tu disposición a preguntarte qué más podría estar ahí afuera. Nos vemos en el próximo misterio. Hasta entonces, mantén tus ojos en las estrellas y tu mente abierta a lo imposible, porque en el cosmos, lo imposible es solo el comienzo.